Hace algunos días dijimos aquí que algo que podía sonar raro o no entenderse quizás fronteras afuera de Venezuela. Afirmamos que era importante y distinto que después de las elecciones regionales y municipales de 2021, Venezuela tenía por delante 2 años sin elecciones, hasta las presidenciales de 2024. Bueno, eso no era tan así. El 9 de enero de 2022 se repetirán las elecciones solo para gobernadora o gobernador en el estado Barinas, un espacio rural, camino entre las ciudades centrales y la frontera occidental con Colombia. Barinas, un nombre que en el continente americano puede sonar conocido para algunas y algunos por ser la tierra natal del comandante Hugo Chávez. Precisamente el candidato oficialista en Barinas en las elecciones de hace unos días, del 21 de noviembre, fue Argenis Chávez, uno de los hermanos menores de Hugo Chávez. Fue gobernador desde 2017 y validó sus títulos en el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela para aspirar a la reelección. Pero en las elecciones de noviembre el resultado fue muy cerrado, terminando prácticamente en empate con Freddy Superlano, el candidato opositor de la oposición más radical y cercano al hiperreferenciado Juan Guaidó. En los días posteriores a la elección intervino la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y primero congeló el recuento final de votos y después convocó a nuevas elecciones. Al inhabilitar a Superlano y en paralelo al dictamen judicial, Argenis Chávez renunció a la gobernación y a las candidaturas para la reelección. La de Barinas se constituyó entonces en la única elección que empañaba un gran resultado, donde el oficialismo del PSUV había revalidado hegemonía e incluso había recuperado gobernaciones. Entonces Juan Guaidó se apareció en Caracas con Superlano, pero no mostraron los dientes, no desconocieron ni al Tribunal Supremo de Justicia ni al Consejo Nacional Electoral, algo que no hubiera sido raro porque ya lo habían hecho muchas veces. Y poco después se conoció que la esposa de Superlano, Aurora Silva, sería la candidata de la MUD para las elecciones del 9 de enero. Aunque al cierre de esta columna había versiones de que ella podría no ser inscrita por estar también inhabilitada, lo que podía generar un tira y afloje entre instituciones, nacionalizando aún más la pelea política en Barinas. Teniendo en cuenta que la oposición de Superlano empató la elección y con la renuncia de Argenis Chávez a la gobernación y a la candidatura se presentía una especie de tierra arrasada contra el oficialismo en Barinas. En principio se podía prever que la oposición guaidocista tenía una victoria por delante, una especie de premio consuelo en el mapa nacional, y esto puede suceder todavía independientemente de quién sea finalmente el candidato o la candidata de la oposición. Pero ahí es cuando llega Nicolás Maduro y presenta como candidato a la gobernación de Barinas a un referente nacional de la política venezolana, el hasta hace poco canciller de Venezuela y por estas horas ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza. Arreaza fue el primer vicepresidente de Maduro y una de las personas que del círculo más cerrado alrededor de Hugo Chávez en sus últimos meses de vida en la lucha contra el cáncer en 2012 y el arranque de 2013. Arreaza fue pareja de la hija mayor de Chávez, Rosa Virginia, y es el papá del gallito, así llamaba Chávez a su nieto Jorge Arreaza Chávez, hoy integrante del laureado Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y nos permitimos aquí esta digresión porque el mismo presidente Maduro hizo referencia a esta relación familiar cuando presentaba a Jorge Arreaza Montserrat como candidato del oficialismo en las nuevas elecciones para la gobernación de Barinas. Así queda claro que el gobierno venezolano asumió como tarea central retener la gobernación de Barinas, un estado que no tiene nada de estratégico desde el punto de vista político, pero sí suma mucho desde el punto de vista simbólico. O tal vez desde lo político también, ya que como quedaron las cosas, vencer a la oposición en Barinas sería vencer un cierto resurgimiento tímido, pero resurgimiento al fin del guaidosismo, cuando el diálogo en México sigue en el freezer. Habíamos dicho que Venezuela no tenía elecciones por delante, ni en 2022 ni en 2023, pero no, viene una y en un mes. Así es la vertiginosa Venezuela.